Hola, hola, ¿cómo están? A continuación, vamos a analizar un par de ejemplos de acidosis, alcalosis respiratoria, metabólica y cuáles son las respuestas que debería establecer el organismo para recuperar la homeostasis en función principalmente del equilibrio del buffer bicarbonato CO2. En el caso de las acidosis, que son de origen respiratoria, vamos a tener que principalmente estas se producen por un aumento en la presión de CO2 en la sangre arterial. Por otro lado, recordemos que las acidosis de tipo metabólica se van a favorecer principalmente por un aumento en la concentración de los protones o una disminución en la concentración del bicarbonato que hay en la sangre arterial. Si analizamos en función del equilibrio del buffer bicarbonato CO2, se pueden establecer todos los lineamientos necesarios para saber si la condición es una acidosis, es una alcalosis, es un origen respiratorio o es un origen metabólico. Entonces, si nosotros tenemos el buffer bicarbonato CO2 y nos proponemos un caso, ejemplo, la ingesta de bebidas ácidas, como las bebidas tipo cola o el café, van a favorecer principalmente un aumento de la concentración de los protones en nuestra sangre. Por lo tanto, si yo me voy al buffer bicarbonato CO2, yo ya tengo acá mi causa inicial. Ingerí demasiado café, ingerí demasiadas bebidas de tipo cola, entonces esto permite un aumento en la concentración de los protones transitoriamente en nuestra sangre. Y frente a este aumento en la concentración de los protones, nosotros podemos establecer directamente que en este caso estamos en un punto de vista de acidosis. Como el origen es producto del aumento en la concentración de los protones, directamente yo puedo decir que esto es una acidosis de tipo metabólica. Si analizamos el desplazamiento del equilibrio del buffer bicarbonato CO2 frente al aumento en la concentración de los protones, el equilibrio se desplaza hacia la formación de los reactantes, aumentando la presión de CO2, y eso conlleva una disminución de la concentración de bicarbonato. ¿Qué es lo que uno esperaría entonces como respuesta? Si se dan cuenta, yo tengo el análisis establecido en primer lugar con la causa, que es lo que me está provocando esta condición. Posteriormente, analizamos qué es lo que pasa con el desplazamiento del equilibrio y qué es lo que pasa con las concentraciones de CO2, de bicarbonato y de protón. Y en un tercer lugar, tengo que saber establecer las respuestas que debería generar nuestro organismo. Para las condiciones que son de origen metabólico, la mejor respuesta y la respuesta más rápida siempre va a estar dada por los pulmones. Entonces, si tenemos un punto de vista de priorizar cuál sería la respuesta, llamémoslo primaria, estaría dada por los pulmones. Dado que el CO2 está aumentado, ¿qué es lo que va a querer hacer nuestro sistema con este CO2 aumentado y el bicarbonato disminuido? El sistema va a buscar disminuir la presión de CO2. Es por eso que los pulmones, o básicamente todas las señales que se van a dar por este pH alterado en sangre, van a favorecer un aumento en la ventilación pulmonar. ¿Y cómo se denomina este aumento en la ventilación pulmonar? Se denomina una hiperventilación. Vamos a dejarlo abreviado como hipervent. Esta hiperventilación conlleva un aumento en la excreción de CO2, un aumento en la eliminación de CO2.
Entonces, para compensar esta disminución de bicarbonato, el sistema busca también eliminar, deshacerse del CO2 a través de los pulmones. A modo de respuesta secundaria, vamos a tener actuando a los riñones. ¿Por qué modos de respuesta secundaria? Porque los riñones demoran más tiempo. Entonces, siempre, a menos que haya una falla en los pulmones, siempre la respuesta primaria va a tender a ser la que dan los pulmones porque es una respuesta más rápida. Como respuesta secundaria, entonces, los riñones, o respuesta renal, llamémoslo así, fíjense, ¿qué es lo que ha pasado con los protones? Los protones están aumentados, entonces, ¿qué es lo que va a buscar hacer el sistema? Eliminar protones. Entonces, ¿qué van a buscar los riñones? Van a excretar protones. Por lo tanto, ¿qué espera uno? Uno espera que la orina sea una orina más ácida. Ahora, si observamos qué es lo que pasa con el bicarbonato está disminuido. Entonces, para regular y volver a retomar la concentración de bicarbonato, que debería ser la concentración estándar, alrededor de 24,1 miliequivalentes por litro, frente a esta disminución, el sistema va a buscar retener o reabsorber el bicarbonato que pueda ser excretado hacia la orina. Generalmente se denomina reabsorber. Entonces, si se dan cuenta, un caso de acidosis o alcalosis respiratoria, metabólica, etcétera, se va a establecer principalmente analizando cuál es la causa de la alteración, analizando cómo se desplaza el equilibrio y cómo varían las concentraciones, y en un tercer lugar, analizando básicamente qué es lo que va a generarse como respuesta para retomar el equilibrio, para retomar esta homeostasis, para retomar los 24.000 equivalentes litros y los 40 milímetros de mercurio, que son las condiciones normales de bicarbonato y CO2 en la sangre. Segundo ejemplo. Una persona con diarrea constante. Las diarreas, como mencionamos en videos anteriores, lo que promueven es una disminución de la concentración de bicarbonato. Por lo tanto, si nosotros establecemos nuestro equilibrio CO2, agua, protón y bicarbonato, podemos ya con esta alteración, con este paso inicial, nosotros ya podemos dar inicio a todo el desplazamiento del equilibrio. Entonces, ¿cuál es mi causa? ¿Cuál es mi primer paso dentro de que va a alterar este equilibrio en la disminución de la concentración de bicarbonato producto de una diarrea? La disminución de la concentración de bicarbonato va a conllevar un desplazamiento del equilibrio hacia la formación de los productos, aumentando la concentración de los protones. Entonces, frente a esta primera causa, yo recién analizando el desplazamiento del equilibrio, me puedo dar cuenta qué es lo que está pasando con la concentración de los protones. El aumento en la concentración me dice que esto es una acidosis. Dado que el origen es relacionado al bicarbonato en este caso, la acidosis va a ser una acidosis de tipo metabólica. Metabólica se va a producir por alguna de esas dos causas. ¿Qué es lo que debería pasar con el CO2? Dado el desplazamiento del equilibrio, el CO2 debería disminuir, pero no es tanto con respecto a la disminución de bicarbonato. Es por eso que el sistema de todas formas va a buscar disminuir aún más esta concentración de CO2. La respuesta frente a una acidosis metabólica, al igual que en el caso anterior, va a ser en forma primaria la respuesta que dan los pulmones, aumentando la ventilación pulmonar, es decir, aumenta el flujo
de ventilación, hiperventilación, favoreciendo la eliminación de CO2. Y esta eliminación de CO2 compensa finalmente la pérdida de bicarbonato. En el caso de la respuesta renal, sería básicamente lo mismo. Se buscaría eliminar los protones, reabsorber bicarbonato y, como les menciono, las respuestas son iguales al primer caso propuesto. Tercer ejemplo. Inhalación de CO2. La inhalación de CO2, ¿qué es lo que promueve? Promueve un aumento en la presión de CO2 en la sangre arterial. Inhalación de CO2 tenemos varias formas, varias vías, ya sea inhalando CO2 al momento de fumar, inhalando CO2 si es que uno está sometido o está cerca de un incendio, o si hay combustión de materia vegetal, o si trabajo en un taller mecánico donde echo a andar motores y hay mucha combustión constantemente, voy a estar aumentando las presiones de CO2 en mi sangre arterial. Si analizamos entonces el equilibrio del buffer bicarbonato CO2, CO2, agua, protón, bicarbonato, ¿cuál es mi condición inicial? ¿Cuál es mi causa de la alteración? Esta inhalación de CO2. Y frente a esta inhalación de CO2, nosotros podemos situarnos por acá. Aumentó la presión de CO2, esta es mi causa inicial. Como cambió la presión de CO2, nosotros ya sabemos que la condición es de origen respiratorio, porque se vio alterada en particular la presión de CO2. Ahora tenemos que ver qué pasa con los protones. Y frente al aumento del CO2, el equilibrio se me desplaza hacia la formación de los productos, aumentando la concentración del protón y aumentando la concentración de bicarbonato para compensar levemente este aumento de CO2. Pero si el CO2 es sostenidamente inhalado, llamémoslo así, este bicarbonato va a ser difícilmente regulado, llamémoslo así, va a ser difícilmente aumentado porque los riñones, como hemos mencionado, demoran mucho tiempo, demoran días en poder regular las concentraciones de protón y bicarbonato. Dado que aquí hay que ver las lógicas también. Si estamos inhalando CO2 constantemente, el CO2 también ocupa la hemoglobina, entonces vamos a tener un problema para lo que es la respiración de oxígeno y finalmente nos puede llevar a la muerte. Pero si hablamos de una inhalación de fumar cigarro, claro, los pulmones van a generar una hiperventilación y van a eliminar este CO2 que tenemos en exceso, no teniendo que pasar por la respuesta renal. Porque si tenemos una condición de origen respiratorio, vamos a tener que las mejores respuestas, la respuesta primaria para este caso, la respuesta primaria va a ser la respuesta renal. ¿Cuándo tenemos este tipo de casos? Principalmente cuando hay personas que tienen EPOC o que tienen un enfisema pulmonar o que tienen fibrosis pulmonar, que finalmente el intercambio gaseoso que hacen en los pulmones, llamémoslo alterado. Por lo tanto, estas personas que no pueden regular las presiones de CO2 a través de sus pulmones, sí o sí van a regular las concentraciones de protón y bicarbonato a través de los riñones. Es por eso que muchas veces una falla pulmonar va a desencadenar una falla renal. Bajo este contexto, y al igual que todas las respuestas para la acidosis, ¿qué es lo que se va a buscar como respuesta renal? Va a ser eliminar protones, que son los que están aumentados. Y dado que la presión de CO2 está aumentada, sí o sí el sistema va a buscar reabsorber o aumentar las concentraciones de bicarbonato que hay en la sangre. O sea, el bicarbonato que pasó a la orina se va a buscar devolver hacia nuestro sistema. En los casos de alcalosis, recordemos que estas también pueden ser de origen respiratoria o de origen metabólico. Alcalosis respiratoria, alcalosis metabólica. En el caso de la alcalosis respiratoria, recordemos que se van a producir principalmente por la disminución de la presión de CO2. Las alcalosis metabólicas se van a gatillar principalmente
por la disminución en la concentración de los protones en la sangre o por el aumento en la concentración de bicarbonato. Entonces, como ejemplo 4, una persona sufrió un shock y frente a este shock de estar en una condición normal, se produjo una hiperventilación postraumática. Hiperventilación. Una hiperventilación, cuando estoy en un contexto de normalidad del pH en la sangre, lo que me va a gatillar va a ser una disminución de la presión de CO2 en la sangre arterial, porque ese efecto de aumentar el flujo de ventilación pulmonar conlleva una mayor eliminación de dióxido de carbono. Si nosotros establecemos el equilibrio bicarbonato-CO2, ya tenemos nuestra causa inicial. ¿Y cuál es esa causa inicial? Una disminución de la presión de CO2. Por lo tanto, frente a esta disminución de la presión de CO2 como causa inicial, yo ya sé que si se vio alterado el CO2, la condición es de origen respiratorio. Entonces, disminuimos el reactante, el equilibrio se nos desplaza para la formación del reactante que está disminuyendo, lo que conlleva una disminución en la concentración de los protones y una disminución en la concentración del bicarbonato para compensar la disminución del CO2. Sin embargo, la disminución de bicarbonato no es lo suficientemente compensatoria en lo que es enmarcado en este equilibrio, así que se tiene que forzar la eliminación de bicarbonato. Dada la disminución de concentración de protones que se produce como efecto de la disminución de la presión de CO2, yo puedo decir que la condición es una alcalosis porque las alcalosis se caracterizan por una disminución en la concentración de los protones y un aumento en el pH por sobre 7,4. Dado que la causa inicial de la alteración es una disminución en la presión de CO2, la alcalosis es una alcalosis de tipo respiratorio. Dijimos con anterioridad, las condiciones de origen respiratorio se van a compensar o se van a regular principalmente en los riñones. Entonces, a nivel renal, uno espera que se manejen los protones y el bicarbonato para retomar la homeostasis. Entonces, como respuestas frente a nuestra condición de origen respiratorio, vamos a tener como respuesta primaria los pulmones, los riñones. ¿Y qué van a querer hacer los riñones con los protones y el bicarbonato? Como se están perdiendo protones, se retienen, llamémoslo retención de protones, se mantienen dando vueltas por el torrente sanguíneo, no pasan al filtrado. Entonces uno tiende a generar orinas que son más alcalinas bajo este contexto. Retención de protones, los quitamos del filtrado, evitamos que pasen al filtrado. Y por otro lado, como el CO2 se ve disminuido, los riñones que van a buscar para contrarrestar este CO2 disminuido, disminuir aún más la concentración de bicarbonato, entonces se busca eliminar al bicarbonato. Obviamente, llamémoslo así, para este tipo de condiciones de origen respiratorio, una respuesta secundaria, llamémoslo así, está relacionada a los pulmones. ¿Y qué es lo que van a tender a gatillar los pulmones? Una hipoventilación.
Y esa hipoventilación lo que va a promover, lo que va a promover esta hipoventilación es retener el CO2 que se estuvo perdiendo o el CO2 que se eliminó en una gran magnitud. Entonces, efecto de la hipoventilación es aumentar la presión de CO2, dado que al disminuir el flujo de ventilación pulmonar, el CO2 pasa de la sangre venosa a la sangre arterial y se mantiene el CO2 dando vuelta por la sangre. En general, cuando hay este tipo de condiciones de las alcalosis respiratorias, que son bastante comunes, sobre todo en este tipo de respuesta, vamos a ver que el respirar en una bolsa también es un buen efecto, una buena respuesta, llamémosla accesoria, una respuesta que uno puede establecer no apelando a la respuesta fisiológica en particular, sino que una respuesta de recircular CO2, el CO2 que uno está eliminando, lo vuelve a inhalar. Como último ejemplo, vamos a analizar un poco algo que está como bastante de moda, que es la ingesta de aguas alcalinas. O más allá de agua alcalina, ingesta de bicarbonato. Muchas veces cuando hay hiperacidez gástrica o esta acidez estomacal, hay gente que toma únicamente bicarbonato, lo que no está bien, porque tiene que tomarse como una solución buffer, bicarbonato con jugo de limón. Pero como digo, hay hartas personas que estos son como desde la antigüedad creencias o llamémoslo respuestas que se tenían frente a la acidez y cuando no habían estas sales de fruta o no había no había leches de magnesia ni eso. Generalmente se utilizaban bases como el bicarbonato, la leche de magnesia que es hidróxido de magnesio, pero no es lo mejor. Siempre va a ser mejor tomarse una solución amortiguadora, bicarbonato ácido cítrico, que sería básicamente lo que hay en las denominadas sal de fruta. La ingesta de bicarbonato, ¿qué es lo que me va a producir como causa inicial? Un aumento en la concentración de bicarbonato que tengo en el medio interno, o sea, un aumento en la concentración de bicarbonato en la sangre. Entonces ahí yo ya tendría mi punto primero. Como ya sé cuál es la causa de mi alteración, me voy al equilibrio del buffer bicarbonato CO2. CO2 agua, protón, bicarbonato. ¿Cuál es la causa de la alteración entonces? Un aumento en el bicarbonato. Todavía no sé qué pasa con los protones, ya sé que es de un origen metabólico porque está dado por el aumento en la concentración de bicarbonato. Entonces, aumentando el producto, el equilibrio se me desplaza para la formación de los reactantes, por lo tanto, para compensar el aumento de bicarbonato se tiende a aumentar la presión de CO2 y producto del desplazamiento del equilibrio hacia los reactantes, la concentración de los protones disminuye. La disminución de la concentración de los protones, ¿qué es lo que nos permite interpretar que es una alcalosis? Dado que el origen fue, en este caso, por el aumento en la concentración de bicarbonato, esta alcalosis es de origen metabólica. Como ya lo he reiterado, las condiciones de origen metabólico o metabólica van a ser principalmente respondidas o van a ser equilibradas gracias a los pulmones. Entonces, como respuesta, ¿qué es lo que uno espera? En primer lugar, o como respuesta primaria, la respuesta pulmonar. En general, para la alcalosis las respuestas son las mismas, como les he mencionado. Y como el aumento en la concentración de bicarbonato, sí, generó un aumento en la presión de CO2, pero no es lo suficiente para compensar el aumento de la concentración de bicarbonato. Es por eso que los pulmones, ¿qué es lo que van a tender a hacer? Una hipoventilación, al igual que en el caso que analizamos anteriormente. ¿Y qué es lo que conlleva esta hipoventilación?
conlleva un aumento en la presión de CO2, que es lo que se está buscando, compensar este aumento de bicarbonato aumentando la presión de CO2. Recordemos que el bicarbonato, una vez que está dentro de nuestro cuerpo, ¿cuál es la forma que tenemos de eliminarlo? Es a través de la orina. ¿Y cuánto demora la orina? Días en poder retomar las concentraciones iniciales que tenemos de cada una de las especies en la sangre. Entonces, para poder contrarrestar, para poder compensar este aumento en la concentración de bicarbonato, aumenta la presión de CO2, tendiéndose a una hipoventilación o este mismo efecto de respirar en una bolsa, particularmente. Como respuesta segunda o como respuesta secundaria, van a estar actuando los riñones. ¿Qué es lo que van a hacer los riñones particularmente? Los riñones, al igual que en el caso anterior, van a buscar aumentar la concentración de los protones, o sea, van a retener los protones, no van a pasar al filtrado, la orina va a ser más alcalina. ¿Por qué? Porque además los riñones van a tratar de eliminar bicarbonato. Entonces, y para recordar y para finalizar, debemos tener claro el cómo entramos en el análisis de este tipo de ejercicio, de este tipo de casos. Primero, analizamos la causa de la alteración, vemos cómo se nos mueve el equilibrio bicarbonato-CO2 y en base a estas interpretaciones podemos descubrir cuál es la condición y una vez que es la condición, las respuestas ya son por defecto. Si es metabólica, la respuesta primaria va a ser pulmonar, la respuesta secundaria va a ser renal. Si es respiratoria, la respuesta primaria va a ser renal, la respuesta secundaria va a ser pulmonar. En el caso de las acidosis, son comunes. Se va a buscar eliminar CO2 en las acidosis, se va a buscar eliminar protones, especies ácidas, CO2 y protones son especies ácidas. Entonces, frente a una acidosis, se eliminan las especies ácidas y se reabsorbe la especie básica, o sea, se reabsorbe bicarbonato. Y frente a las alcalosis, lo que se busca es aumentar las especies ácidas y eliminar la especie básica. Y como les mencioné ahí, cada uno de los órdenes va a estar referido principalmente a si el origen es metabólico o respiratorio. Eso sería todo en esta oportunidad. Que estén muy bien. Chau, chau.